Buenos días, profesor. En el día de hoy venimos a mostrarle nuestro portafolio de inversión, según todo lo visto en la materia de mercado de capitales. El trabajo lo realizamos el compañero Mauricio Alberto Rendón Quiseno, Julián Álvarez Peña y mi nombre, Melisa María Guzmán Bustamante. En el portafolio de inversión, nosotros seleccionamos los activos de inversión, los commodities, las acciones y las divisas. Dentro de este portafolio tenemos unos objetivos claros como inversionistas, que es reducir el riesgo de lo invertido, ingresar al mercado de valores, generar una utilidad en la inversión y conocer oportunidades de mercado. En los commodities tenemos, tenemos que un commodity es una materia prima de bienes de consumo o un tipo de producto de inversión. Dentro de eso tenemos varios tipos. Tenemos el tipo de energía, que son los combustibles como el petróleo, el carbón, el gas o el diésel. Y hay otros, pues, aparte de estos, tenemos otro tipo que son los agrícolas, que dentro de ellos están las materias primas que tienen su origen en la naturaleza, como por ejemplo el azúcar, el algodón, el café, el maíz, entre otros. Hay otro tipo que están los cárnicos, que es la carne bovina, la leche. Dentro de esos hay otros. Están los financieros y están los de índice. Y dentro de los de índices están como el Nasdaq y el Dow, entre otros, ¿cierto? Dentro de un mercado de capitales, dentro del mercado de capitales vimos como la parte de los activos como los commodities y tenemos claro que en la bolsa de los commodities se negocian los productos mediante contratos de futuros. Y los contratos de materias primas tienen un vencimiento y una entrega prefijado para cada tipo de materia prima. Los contratos de estas materias primas tienen un vencimiento y como tal pues una entrega. Y el análisis de los commodities lo vamos a reflejar en las siguientes gráficas. Entonces los commodities elegidos fueron el azúcar, el algodón, el petróleo y el café. Dentro de esto tenemos aquí esta gráfica que podemos ver de estos tres productos, que es el azúcar, el algodón y el café, que es esta más oscura, desde el 16 de marzo hasta el 17 de mayo, vemos que el azúcar tuvo una rentabilidad sostenible hasta el 13 de abril, que es hasta acá, hasta acá donde estoy seleccionando con el pulsor. No se me mueva, hasta acá. Y ahí vemos, qué pena, profe. Y ahí vemos que en adelante tuvo un alza del 9,38% al 20 de abril. Y hasta el 18 de mayo tuvo tendencia poco relativa en la rentabilidad de retorno. Este comportamiento se debe a diferentes factores, de los cuales podemos mencionar el clima, porque cuando el clima tiene cambios, tiene adverso en esto, o sea, puede que los cultivos disminuyan, entonces por lo tanto disminuye la producción de azúcar y esto aumenta el precio. O cuando el clima es favorable, tiene efectos adversos, que es la baja, que sería la baja en la rentabilidad del commodity. Otro es que cuando el precio del petróleo, por decir acá, podemos reflejar algo, que acá, entonces, el azúcar bajó
el azúcar bajó, pero el petróleo aumentó, ¿cierto? Eso se debe a que cuando el petróleo aumenta por un producto, un combustible que se llama bioetanol, que lo produce el azúcar, cuando la demanda de este disminuye contra un precio del petróleo más favorable, entonces ahí el precio del petróleo es más favorable, la existencia de azúcar la existencia de azúcar no utilizada baja en el precio, o sea, baja el azúcar y aumenta el valor del precio. Eso por esa parte. Por otra parte, en el café y en el algodón, uno de los factores también que puede influir en que se sostenga el precio, en que se sostenga, son los factores políticos. Usted sabe, profe, pues que influye mucho la parte de la exportación y la parte de impuestos en el país, entonces, y en el mundo, y eso influye mucho a que se sostenga, pero ahí se sostuvieron. Aquí vemos pues que en el portafolio de lo que se generó, eh, hay una ganancia del 0,60% de esos tres productos. Hay una variación del 0,002% y hay un riesgo de inversión del 1,434%. Aquí el rendimiento esperado y el riesgo individual es en el petróleo hay un riesgo menor que en el del café. Es decir, acá como vemos, el riesgo mayor puede ser en el café, en la inversión del café, que es 0,0376. El algodón es un poco más alto y el azúcar más alto, y el petróleo sí sería pues el riesgo más mínimo entre estos cuatro commodities. De ahí ya pasamos a las acciones. En las acciones pues tenemos que son unos títulos de renta variable que le permiten a las personas ser propietarios de una parte de la empresa. Eso se hace a través pues, de un título, lo que lo vuelve accionista de esa acción, de esa empresa como tal, y le concede derechos políticos y económicos sobre esa empresa. Acá nosotros seleccionamos dentro de las acciones, seleccionamos el grupo, al grupo Bolívar y a Bancolombia Preferencial. Aquí pues se ve un poquito pues borroso, pero entonces acá vemos la gráfica. La gráfica la empezamos a hacer desde el 17 de marzo. Y en esta parte de las acciones podemos ver que al 16 de marzo, al 17 de marzo del año 2020, las acciones preferenciales de Bancolombia, que es una acción preferencial, es al ser propietario de estas acciones se tiene derecho a recibir un dividendo mínimo, pero tiene algunas preferencias por encima de los accionistas ordinarios y al reembolso preferencial de su inversión en caso de que diluya la sociedad, como usted lo explicó en la clase del día de ayer, ¿cierto? Este accionista tiene derecho a voto y le permite al emisor capitalizar su empresa sin que se pierda el control de la misma, puesto que este le ofrece al inversionista un dividendo definido por la empresa, a cambio de que no se interfiera en el manejo de la misma, ¿cierto? Acá vemos que dentro del periodo de estudio que se realizó para la inversión de acciones en Bancolombia Preferencial, se alcanzó niveles de alza, porque hay unos niveles de alza de un rendimiento de más del 32%. O sea, como tal, Bancolombia Preferencial acá vemos un poquito borroso. Acá vemos que al 17 de marzo tuvo un alza, pero después del 17 de marzo, a mediados de marzo ocurrió pues esa alza, pero después se reflejó una baja de menos del 28%, generando un comportamiento inestable. O sea, subía,
bajaba y solo se sostuvo del 14 de abril hasta el 6 de mayo. Ahí se sostuvo pues como tal la acción y estaba pues relativamente pues sostenida, pero luego tuvo una baja de menos del 28%, generando un comportamiento inestable pues en la bolsa, porque aún no reflejaba una nueva alza y hasta este momento no ha tenido pues otra nueva alza. A diferencia del grupo Bolívar, que generó menos rentabilidad, porque generó menos rentabilidad, pero el riesgo también era menor. Acá vemos pues Grupo Bolívar, que está pues los inversionistas, solo que el Grupo Bolívar tiene la comunidad, junta directiva, empleados, tiene proveedores, intermediarios, pues todo lo que tiene pues como tal un grupo y tiene inversionistas, accionistas, gremios asociados, el Estado también hace participación ahí, clientes, tiene intermediarios, está lo del grupo preferencial de Bancolombia y acá miramos el rendimiento esperado y el riesgo. Entonces acá vemos pues como tal esta parte en el grupo Bancolombia preferencial y en el grupo Bolívar. Y acá miramos pues lo del portafolio. Acá yo le voy a mostrar, profe, acá en las acciones. Esto me parece pues como tal muy importante. Acá en esta parte. Acá en este rendimiento, ¿cierto? Acá entonces tenemos A1 es Grupo Bolívar y A2 es Bancolombia Preferencial. Acá vemos pues que el riesgo, que acá la pérdida de Bancolombia fue más alta que la del Grupo Bolívar. Entonces acá vemos la pérdida del Grupo Bolívar fue del 5.93%, a diferencia de Bancolombia que fue del 28.34%. Bueno, y acá continuamos con las divisas. Qué pena, profe, pues hacerlo esperar ahí un momentico, pero no es que sea tan buena pues como para esto, pero bueno, creo que esta es pues como la oportunidad. Bueno, entonces acá ya tenemos pues las divisas, que son pues las monedas utilizadas en una región o un país ajeno a su lugar de origen. Estas se intercambian en el mercado, pues que es como de pronto lo que más conocemos, que es el cambio de divisas, más que la parte pues de acciones y de commodities. Acá tenemos en divisas, nosotros seleccionamos la libra esterlina y el dólar canadiense. Nosotros acá tenemos pues esta información, este es el gráfico, acá el gráfico pues sí se ve como bien reflejado en los intercambios, en las alzas que hubieron. Acá la libra esterlina tuvo una alza fuerte del 24 de marzo, que estaba negativa en un menos 5.77%. Y al 5 de marzo, eso fue en marzo, y al 30 de marzo, o sea, en una semana, alcanzó a subir al 5.12%. Acá volvió otra vez a tener bajas, tuvo bajas, disminución. Esto se debe pues a el cambio monetario es como decir una acción muy de tendencia pues muy inestable, unas veces sube, otras veces baja. Eso se debe pues como mucho al factor político también, a cómo se está manejando pues en cada país
esta parte y hay rentas pues como variables donde tiene pues como una volatilidad alta y a veces tiene una volatilidad eh, más, pues, más baja, como un retorno más bajo, ¿cierto? Acá nosotros, qué pena, profe, acá en Excel hicimos como tal todo como lo esperado, pues, de los precios de los activos en divisas. Acá pusimos pues que la porción de invertir sería el 20%. Acá se realizaron un seguimiento del rendimiento esperado y el riesgo individual. Acá en el rendimiento de este es mejor invertir en el dólar canadiense que en la libra esterlina. En el dólar canadiense, el riesgo de pérdida es menos 4,27 y en la libra esterlina la pérdida sería de 5,77%. Acá nosotros hicimos pues como tal las proporciones invertidas. Le hicimos pues una ecuación por acá en la parte de datos, hicimos pues el análisis. El análisis nos dio como tal la matriz de varianza y covarianza. Y luego acá hallamos el portafolio. Y acá para mirar cuál proporción era mejor a invertir, lo hicimos con Solver, donde nos daba que la mejor divisa para invertir es el dólar canadiense, en un 100% más rentable que la libra esterlina. Bueno, profe, pues con esa parte concluimos pues que se han entendido pues muchas cosas, que se ha entendido pues que en los commodities la renta variable se considera con un 100% de afinidad para cada commodity, lo que se convierte en un tipo de inversión más arriesgada. También se entiende pues que la volatilidad alta se considera en los commodities como las materias primas que tienen una alta volatilidad. Me imagino pues por el cambio que se tiene pues de clima, ¿cierto? Y hay también algo pues que quería como mencionar, la influencia de factores externos. El valor en el mercado de los commodities se influencia pues por diferentes factores, tanto factores relacionados como en la materia prima, como tal pues como lo he explicado, por la parte de, de que la tierra, de que el clima cambia mucho y también por la parte política, porque cuando hay paros, eso hace pues que incremente. Ya pues acá, profe, ya culminamos. Aquí le montamos en esta parte el video de presentación del trabajo. Y muchas gracias por todo. Esperamos pues que nos vaya bien, que sí cumpla pues con las expectativas del trabajo. Y feliz fin de semana. Muchas gracias.